Hola, soy Paola Ferrari y el día de hoy enseñaré cómo realizar una prueba de J cuadrada. Es muy simple en realidad, solo son 7 pasos, todos podemos hacer 7 pasos. El primer paso y uno de los más importantes es establecer las hipótesis. Estas pueden ser hipótesis nula o hipótesis alternativa. La hipótesis nula nos dice que la variable 1 no depende de la variable 2. Y la hipótesis alternativa nos dice que la variable 1 sí depende de la variable 2. El segundo paso, que también es muy importante, es organizar la información en una tabla de contingencia. Esta tabla de contingencia contiene todos nuestros valores de las pruebas que nosotros hicimos. Se ve un poco así. Vamos a construir juntos lo que requiere esta tabla. Esta tabla representa su eje X de este lado y su eje Y aquí arriba. Lo que podemos notar dentro de la tabla es que en el eje X va a haber una categoría 1, una categoría 2 y así. Y en el eje Y también va a haber una categoría 1, una categoría 2 y así. Las categorías 1 y 2 dentro de X y las categorías 1 y 2 dentro de Y deben siempre ser mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que ninguna de las dos puede estar dentro de la otra. Aquí adentro nos encontramos a N. N representa las frecuencias. Estas no pueden ser porcentuales. Además, no pueden ser menores a 5. Siempre que tengamos una frecuencia menor a 5, tenemos que reorganizar nuestras categorías para que ésta quede mayor a 5. El paso número 3, también bastante importante, es generar una tabla de frecuencias esperadas, FE, así se representa. La fórmula para esto es FE es igual a el total de renglón por el total de la columna sobre el total. Si no entendemos bien esto de qué son las frecuencias esperadas, lo podemos ver de la siguiente manera. Lo podemos ver con un diagrama de Venn. Las frecuencias esperadas, vistas como en este diagrama de Venn, representan la probabilidad que hay de A y B, es decir, de que dos cosas diferentes te den un resultado que tienen en común. Ya vamos con el paso 4, no podemos rendirnos en este momento. El paso 4 es calcular el estadístico de J cuadrada calculado. La fórmula para esto es x cuadrada calc, es decir, x cuadrada calculada, es igual a la sumatoria de nuestras frecuencias observadas menos nuestras frecuencias esperadas sobre las frecuencias esperadas. Esto es muy simple en realidad. Todos podemos aprendernos esta fórmula. Y vamos ahora con el paso 5. El paso 5 es establecer el nivel de significancia. El nivel de significancia se representa con este simbolito de aquí. Muy simple. Y significa la probabilidad, escúchenme bien, la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. ¿A qué nos suena esto? La probabilidad de equivocarnos. Por esto, muchas personas optan por usar el 5%. 5% de nivel de significancia nos daría un 95% de probabilidad de no equivocarnos. Pero cuando estamos en unas pruebas médicas, en algo biológico, en algo realmente importante, un 5% es demasiado. Entonces las personas, los médicos, los biólogos, todas estas personas que requieren un nivel más alto de no equivocarse, un nivel más bajo de significancia, utilizan el 1%. Este 1% nos daría un 99% de no equivocarnos. Esa probabilidad es muy alta. Ya vamos con el paso 6, el penúltimo paso. El penúltimo paso, el paso 6, es establecer los grados de libertad. Los grados de libertad nos van a servir en el paso 7 en realidad, pero es el paso 6. Sigue siendo el paso 6. Y la fórmula para esto es, los grados de libertad son igual a el número de renglones menos 1 por el número de columnas menos 1. Paso 7, último paso. Lo logramos.
El paso 7 es buscar en la tabla de valores con el nivel de significancia y los grados de libertad el valor crítico de x cuadrada. ¿Y esto para qué nos sirve? Aguanten un poco. Déjenme mostrarles la tabla de valores. Ya tenemos nuestra tabla de valores. Lo sé, una monstruosidad. Pero no hay mucho de qué preocuparse. En realidad es muy simple. De este lado tenemos nuestros grados de libertad. Para este punto ya deberíamos de tener nuestros grados de libertad. Y de este lado tenemos nuestro nivel de significancia. Este también ya lo deberíamos de tener. Pero ustedes dirán, Paula, ¿para qué nos sirve esto? Esperen un momento. Regresando a nuestro paso 7, buscar en la tabla de valores con el nivel de significancia y los grados de libertad el valor crítico de x cuadrada. Esperen. ¿Para qué queremos un valor crítico de x cuadrada? Ya tenemos nuestro valor calculado de x cuadrada. Ese es el punto. Nosotros no podemos tener un valor de x cuadrada calculado con una conclusión lógica sin el valor crítico de x cuadrada. En realidad, si el valor de x cuadrada que calculamos, es decir, el x cuadrada calculado, es menor que el x cuadrada crítico, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Y ahora, ¿qué pasa si la x cuadrada que calculamos es más grande que nuestra x cuadrada crítica? Pues es muy fácil, se rechaza la hipótesis nula. Y me dirán, Paola, ¿no hay una forma más fácil de hacer esto? Y yo les diré, no, pues más fácil no, pero sí hay otra forma. Es a través del valor de P. Y me dirán, ¿qué es el valor de P? El valor de P es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula, de alguna forma a favor de que sí hay una dependencia. Esta se compara con los grados de libertad, de manera que si P es mayor que los grados de libertad, no se rechaza la hipótesis nula. Y, de otra forma, si P es menor que los grados de libertad, se rechaza la hipótesis nula. Pero bueno, todo esto de sacar el valor de P y todo lo de la G cuadrada puede ser muchísimo trabajo. Pero la verdad es que de alguna forma el IB nos salva la vida y en muchas ocasiones nos deja usar la calculadora Texas. Si queremos ir a esto en la calculadora Texas, tenemos que hacer second, matrix. En una de las matrices le picamos edit. Después insertamos los valores. Nos vamos a stat, tests y la opción C, que va a decir G cuadrada. Es muy fácil, mucho más fácil que todo este proceso, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Además, dentro de la calculadora Texas es muy mágica. Nos va a sacar no solo los datos esperados de toda nuestra prueba, sino que también nos va a sacar el valor de P y nos va a dar el valor de G cuadrada y los grados de libertad. Vamos a ver un problema tipo IB, pero que no sea de los mocks. Supongamos, por ejemplo, que voy por la calle preguntándole a personas de 30 años o menos si su color favorito es el rosa, el azul o el verde. Solo pueden escoger rosa, azul o verde. Y no pueden escoger más de uno, por lo cual son mutuamente exclusivos. A las personas les pregunto su edad, si es de 0 a 10 años, de 11 a 20 años o de 21 a 30 años. Voy a llenar la tabla y regreso. Ok, entonces, por ejemplo, podemos ver todas estas personas, pero esperen. ¿Cuál era el paso 1? Es cierto, plantear las hipótesis. Entonces, por ejemplo, nuestra hipótesis nula
sería que la edad no afectará al color preferido. Es decir, no dependerá. Y nuestra hipótesis alternativa, por otra parte, dirá que el color sí dependerá de la edad. Es decir, las personas más grandes tal vez les guste más el rosa, tal vez les guste más el azul, y a las personas más pequeñas tal vez les guste más el verde. No lo sabemos. Hagamos la prueba. Como nos adelantamos y ya hicimos el paso 2, ya tenemos nuestra tabla, pero no está completa. En estos cuadros que faltan van los totales. Y en este cuadrito de aquí va el total de totales. Entonces, ahora sí, tomemos nuestra pequeña calculadora Texas y hagamos las sumas. Son muy simples. Por ejemplo, 6 más 7 más 9. Esto nos da 22. Entonces hubo 22 personas de 0 a 10 años. O, por ejemplo, 6 más 11 más 10. Esto nos da 27. Entonces, hay 27 personas que prefirieron el color rosa. Lleno la tabla y regreso en un momento. Aquí podemos ver algo muy curioso. 27 más 22 más 26. ¿Cuánto es? 75. ¿Y cuánto es 22 más 25 más 28? 75. En realidad no es tan curioso como parece, porque fueron 75 las personas que entrevistamos en total. Entonces 75 es nuestro total de totales. Si sumamos todos los numeritos que tenemos aquí adentro, nos va a dar 75. Ahora lo que tenemos que hacer es crear una tabla de frecuencias esperadas. Esto es muy simple en realidad. Dejen construyo la tabla y regreso. Y como arte de magia la tabla está hecha. Pero le faltan los valores. ¿Cómo dijimos que sacábamos nuestros valores para las frecuencias esperadas? Es cierto, el total de fila, el total de columna sobre el total total. Es decir, por ejemplo, para sacar el valor esperado de niños de 0 a 10 años que prefirieron el rosa, tendríamos que hacer 27 por 22 sobre 75. Esto nos da 7.92. Vamos a hacer otro. Por ejemplo, de personas de 21 a 30 años que prefirieron el verde. Entonces tendríamos que tomar 28 por 26 sobre 75. Y esto nos da 9.7. Está haciéndose un poco tardío esto, entonces voy a llenar la tabla y regreso. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencias esperadas. Ahora, ¿cuál era el paso 4? Sí, es cierto, sacar el estadístico de G cuadrada. Esto, como ya vimos, se hace a través de la siguiente fórmula. X cuadrada calc es igual a la sumatoria de FO menos FE sobre FE. Y todo esto está muy bien, pero ¿a mí de qué me sirven esas letritas? No, yo necesito práctica. Entonces, aunque en realidad el IB nos pide uno o dos de estos, o que lo sacamos con la Texas, que vamos a hacerlo a mano. Vamos a hacer un ejemplo. FO menos FE. Eso es frecuencias observadas menos frecuencias esperadas. Entonces, por ejemplo, podemos tomar 6 menos 7.92. 6 menos 7.92 sobre 7.92. En realidad este proceso es muy tedioso y de mucho trabajo, pero tenemos que ir así con cada uno de los números. Por ejemplo, 11 menos 9 sobre 9 más, porque es una sumatoria, estamos sumando todo, más 10 menos 10.08 sobre 10.08. Y así seguimos con todos. Lo voy a hacer fuera de cámara y ahorita regreso.
Y entonces nuestra g cuadrada calculada nos debería de dar 1.625. 1.625. Pero, ¿qué hacíamos con este valor? Es cierto, es que nos faltan algunos pasos. Nuestro paso 5 sería establecer nuestro nivel de significancia. En realidad, esta no es una prueba biológica, ni médica, ni de vida o muerte, entonces podemos poner un punto 0.05, es decir, un 5%. ¿Y qué hacíamos con esto? Es cierto, lo comparábamos con nuestra tabla de valores, pero no sin antes establecer nuestros grados de libertad. Tenemos 1, 2, 3 tipos de edades y 1, 2, 3 colores. Entonces, 3 menos 1 son 2. Y entonces 3 menos 1 tiene que ser también 2. Y 2 por 2 son 4. Entonces nuestros grados de libertad serían 4. Y ustedes preguntarán ¿por qué? Recordemos la fórmula. La fórmula es grados de libertad es igual a número de renglones por número de columnas, cada uno menos 1. Excelente. Ahora tenemos todo para poder ver y comparar nuestra g cuadrada calculada con nuestro g cuadrado crítico. Vamos a hacerlo. Podemos ver de aquí, de donde tengo mi tabla de valores, que en unos grados de libertad de 4 a nivel de significancia de 0.05 tendría que ser 9.488. Por lo que veo, nuestro valor de g cuadrada calculado es mucho menor a este. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué dijimos que se concluía? Si el valor de g cuadrada calculado es menor que que el g cuadrada crítico. Es cierto, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, no se rechaza el hecho de que el color preferido no dependerá de la edad. Ahora veamos un problema que sí viene en un mock de IB. Este dice, los estudiantes de una cafetería de una escuela tienen su género y su bebida de preferencia anotados, desde té, café o chocolate. Esto se ve en la siguiente tabla, que es la que ya copié aquí. Esta. Y la primera pregunta nos dice, escribe el número total de estudiantes que participaron en la encuesta. Y esto ya lo hicimos, ¿no? Entonces, podemos volver a hacerlo. 15 más 10 son 35. 15 más 10 son 35. Y 10 más 30 son 40. Ahora, 35 más 35 son 70. Más 40 son 110. 110 estudiantes totales. La siguiente pregunta nos dice, se hizo una prueba de g cuadrada al nivel de significancia de 5%. Escribe la hipótesis nula para esta prueba. Y entonces nosotros sabemos que la hipótesis nula nos dice que no dependerá. Entonces nosotros podemos decir que la preferencia de bebida no dependerá del género. Nuestra pregunta 3 dice, una prueba de g cuadrada se condujo al 5% de nivel de significancia. Usa tu calculadora Texas para encontrar el estadístico calculado de g cuadrada. Nosotros lo podemos hacer manual o con la Texas. Recordemos que la fórmula para hacerlo manual es la siguiente. X cuadrada calculada es igual a la sumatoria de frecuencias observadas menos frecuencias esperadas sobre frecuencias esperadas. Lo que debemos hacer con nuestra calculadora Texas es second, matrix, edit, y aquí insertamos nuestros valores. Cuando ya hayamos insertado nuestros valores,
nos vamos a Stat, Tests y la opción C. Y aquí le ponemos que en el A, que fue el que escogimos de matriz, ponga los observados y en el B ponga los esperados. Y le picamos calcular. Aquí nos dijo, y como nos pidió la pregunta del IB, con la calculadora Texas averiguamos que nuestro valor calculado de G cuadrada es 11.025. La cuarta pregunta que se presenta aquí dice, el valor crítico de x cuadrada a un 5% de nivel de significancia es 5.99. 5.99. Este es el x cuadrada crítico. Y este es el calculado. Dice la pregunta, da una conclusión y una razón para esta conclusión. Como podemos ver, nuestra x cuadrada crítica es menor a nuestra x cuadrada calculada, porque 5 es menos que 11. Y como dijimos anteriormente, cuando nuestra x cuadrada calculada es mayor a nuestra x cuadrada crítica, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, nuestra conclusión sería que se rechaza la hipótesis nula porque 11.025, que es nuestro valor de x cuadrada calculado, es mayor que 5.99, que es nuestro x cuadrado crítico. Para terminar, vamos a ver un último problema de los mocks IB. Este dice, en un colegio a todos los alumnos de estudios matemáticos NM se les tomó un examen. El examen constaba de 4 preguntas y cada una correspondía a una unidad distinta del programa de estudios. La calidad de cada pregunta se calificaba de satisfactoria o de no satisfactoria. Cada alumno respondía solo 3 de las 4 preguntas, cada una en una hoja de respuesta distinta. Esta tabla, dice la pregunta, ya copié la tabla, muestra para cada pregunta el número de respuestas satisfactorias y no satisfactorias que hubo. Como podemos ver, son mutuamente excluyentes porque solo es satisfactorio o no satisfactorio, no puede ser medio satisfactorio. Las preguntas dicen, con los datos que se muestran en la tabla, se realizó una prueba de G cuadrada al nivel de significancia de 5%, es decir, 0.05, en nuestra tabla de valores. La primera pregunta dice, indique la hipótesis nula para esta prueba. Nosotros ya sabemos para este punto que la hipótesis nula dice que no dependerá. ¿Pero qué no dependerá de qué? Bueno, pues la calidad de la respuesta no dependerá de la unidad del programa de estudios. Ya tenemos la primera pregunta. Vamos a la segunda. Dice, muestre que la frecuencia esperada de respuestas satisfactorias para la pregunta de cálculo es igual a 12. Nosotros sabemos que el total de satisfactorias es 60 y que el total de cálculos son 18 y el total son 90. Entonces podemos hacer 60 por 18 sobre 90. Y esto nos da 12. Por lo tanto, nuestra respuesta para la segunda pregunta es 12. Y aquí dice, muestre que la frecuencia esperada de respuestas satisfactorias a la pregunta de cálculo es igual a 12. Entonces, la tenemos bien. Ahora, la tercera pregunta dice, escribe el número de grados de libertad para esta prueba. Nosotros sabemos que tenemos 2 categorías aquí y 1, 2, 3, 4 categorías aquí. 4 menos 1 son 3 y 2 menos 1 es 1. Entonces, 3 por 1 son 3. Tenemos 3 grados de libertad. La siguiente pregunta dice, utilice la calculadora de pantalla gráfica para hallar el estadístico G cuadrada para estos datos. Y entonces vamos a nuestra calculadora. Como ya sabemos, si lo queremos hacer a mano, nuestra fórmula para esto es x cuadrada calculada
es igual a la sumatoria de frecuencias observadas menos frecuencias esperadas sobre frecuencias esperadas. Pero vamos a hacerlo en la calculadora como lo pide el problema. Y nuestra calculadora Texas dice que nuestro valor de x cuadrada calculado es igual a 1.46. La última pregunta nos dice, para esta prueba el valor crítico, o sea, el x cuadrada crítico, es igual a 7.815. Indique la conclusión de esta prueba de G cuadrada, dé una razón y justifique su respuesta. Como podemos observar, nuestra x cuadrada crítica, que es 7.815, es mayor a la calculada, que es 1.46. Entonces, como ya sabemos, si el x cuadrada crítico es mayor que la x cuadrada calculada, es decir, que la x cuadrada calculada es menor a nuestra x cuadrada crítica, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces nuestra conclusión sería, no se rechaza la hipótesis nula porque 1.46 es menor que 7.815. Y hemos terminado.